todos los días. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Red con Cristo, programa de la Diócesis de Palmira, que se emite todos los viernes a esta hora, a las 8 de la noche, con un nuevo programa, con un nuevo tema, con un nuevo encuentro con Cristo, con su palabra, con un nuevo invitado, también siempre iluminando nuestro camino de fe, de amor y de compañía con Cristo. Síganos en nuestras redes sociales, Diócesis de Palmira, Facebook, YouTube, Twitter, conectándonos siempre en Red con Cristo. Hagan con nosotros el programa. Dejen nuestras preguntas, inquietudes ahí en la caja de comentarios y le compartiremos a nuestro invitado para que él ilumine nuestro corazón y nuestra mente con sus respuestas. Siempre llegamos a ustedes todos los viernes para que nuestra vida, caminando de la mano del Señor, de su palabra, ilumine nuestros corazones
madure en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Hoy con un tema muy importante, un tema de vital importancia porque también es tiempo litúrgico que vivimos y disfrutamos día a día en nuestra fe. Y muestra de ello, hoy estamos viviendo la celebración solemne de Corpus Christi. Es una solemnidad destinada a venerar la Eucaristía como culmen de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Y para ello hemos invitado al padre Rodrigo Gallego, párroco de la Catedral de Buga, ecónomo y profesor, ecónomo de la diócesis de Buga y profesor del seminario de Buga. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias de antemano por aceptar nuestra invitación y por compartir estos momentos tan agradables que seguramente vamos a vivir y compartir con nosotros esta experiencia del Corpus Christi y de los congresos de eucarísticos, que también es un tema del cual vamos a tratar hoy. Bienvenido, Padre. Un cordial saludo, Jairo, para usted y para todas las personas que hasta ahora se unen a este programa tan especial. Yo les agradezco de todo corazón esta deferencia conmigo y con la diócesis de Buga, de abrir este espacio tan bonito de crecimiento integral, porque sé que al tratar el tema de la Eucaristía estamos tocando lo más sagrado y lo más importante que Jesús le ha dejado a la Iglesia. Padre, siempre iluminamos porque la vida de nuestros sacerdotes, de nuestros guías espirituales es luz en nuestro camino y siempre queremos conocer cómo ha sido su vida, cómo se conforma su familia, cómo llegó ese llamado del Señor a vivir el ministerio y cómo es hoy el ministerio, cómo lo desarrolla el Padre Rodrigo en su catedral. Quiero empezar diciendo algo. Soy feliz como sacerdote. Yo siento una vitalidad interior muy grande, que es un don de Dios. No es por mi esfuerzo, no es por mis méritos. Yo nací el 13 de marzo de 1974. Tengo 48 años. Nací en Sevilla, Valle. Allí viven mis padres, Julián y Milvia. Tengo un hermano ya casado que vive en Armenia. Allí en Sevilla hice toda mi formación básica, la escuela, el bachillerato. Recibí todos mis sacramentos en la parroquia Basílica de San Luis Gonzaga. Y en todo ese camino de niño y de joven siempre sentí el deseo de ser sacerdote. Y en ese discernimiento vocacional hubo un momento muy especial y fue la ordenación sacerdotal de un tío paterno, el padre Jairo Gallego Salazar. Él es eudista, los padres del Minuto de Dios. Fuimos a su ordenación a Bogotá hace 35 años. Yo estaba muy niño, muy joven. Y ese momento de ordenación fue para mí como la confirmación expresa de parte del Señor de que sí quería ser sacerdote. Yo salgo del colegio en 1990, tenía 16 años, el deseo de hacer mi formación, pero en ese momento quise esperar un año. Y mientras hacía el preseminario, asistí durante 2 semestres a la Universidad del Valle, con sede en Zarzal, y cursé historia. Pero más como buscar en otro ambiente, discernir la vocación y entrar con mayor seguridad al seminario. Entro al Seminario Mayor de Armenia, porque en ese momento en Buga no teníamos seminario, entonces el obispo buscaba cupos tanto en Armenia como en Cali. Allí hice toda mi formación, fui ordenado diácono a los 23 años, salgo del seminario y el obispo me nombra en el equipo de formadores del naciente Seminario Mayor Los 12 Apóstoles de Buga, que tenía su sede en la parroquia de Guacarí. Allí pasé 2 años como formador, recibí mi ordenación sacerdotal
el 5 de diciembre de 1998, es decir, este año cumplo 24 años de ministerio presbiterano. Quiero decir que de todos esos años, serví en el seminario 17 años y medio, los últimos 10 como rector, una tarea para mí más que edificante porque pude afianzar mucho más lo que el seminario me dio y ahora que soy párroco, siento la alegría de poder vivir lo que ayudé a comunicar en la formación. Después de casi 24 años es la primera vez que soy párroco. Pasé aquí a la parroquia Catedral San Pedro hace 3 años y medio y ha sido una experiencia muy linda. Yo fui vicario parroquial aquí después de los 2 primeros años como formador en el seminario. Por lo tanto, pues encontré una comunidad relativamente conocida para mí y hemos podido seguir adelante lo que los sacerdotes predecesores han hecho. Trabajo pastoral, administrativo, material. A la par de esa tarea del seminario y ahora de la parroquia, los obispos me han confiado otras tareas. Actualmente, como decía usted, Jairo, pues sirvo en la diócesis como ecónomo, vicario de economía, una tarea también compleja de saber administrar y sobre todo un aprendizaje muy grande, una escuela de fe en la providencia de Dios, que es quien lleva adelante la obra de la iglesia. Sigo vinculado al seminario con las clases y la dirección espiritual. Además, también presto un servicio en la diócesis con la pastoral sacerdotal y encargado de las celebraciones de la liturgia. Digamos que ese ha sido mi ministerio. Bueno, también tuve la fortuna, yo eso lo agradezco inmensamente al Señor, a la iglesia, de haber podido seguir formándome, de haber ido a Roma y de luego concluir pues el ciclo académico haciendo el doctorado, gracias a Dios. Qué bien, padre. Eh, Estamos celebrando en la iglesia la fiesta de Corpus Christi. Y si bien es cierto para todos los cristianos, pues ese es la celebración culmen dentro de nuestra devoción eucarística, también hay muchos de nosotros que no entendemos perfectamente la dimensión, no solamente de la fiesta, sino de la Eucaristía. Y quiero empezar por allí un poco el tema, padre, y es preguntándole qué es y qué significa esa celebración para todos nosotros los cristianos. Yo voy encontrando algo en la vida pastoral y es que para la mayoría de los bautizados, el único momento, digamos, de ejercicio de la fe es la Eucaristía. Porque si miramos la realidad de las parroquias, en todas se trabaja mucho. Todos los sacerdotes en esta diócesis o en Palmira hacen un esfuerzo con el cine, el camino neocatecumenal, en fin, tantas realidades. Y hay mucha gente vinculada, pero es más la gente bautizada que no camina en estas experiencias. Su único momento de encuentro es la Eucaristía. Por eso, bellamente, hay un principio de la teología católica que dice: la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. La Eucaristía es el momento cumbre donde uno entiende la realidad de la iglesia como un cuerpo, como una comunión, como una edificación, según la expresión de la primera carta de San Pedro, donde cada piedra es necesaria para que ensamblándose se edifique el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la Eucaristía ocupa el centro de la vida cristiana. Por algo el concilio la definió así: cumbre, fuente, culmen de la vida cristiana. De tal manera que todo lo que uno pueda hacer por amar la Eucaristía, por darla a conocer de nuestra parte como sacerdotes, de celebrarla de la mejor manera, será garantía de que el pueblo de Dios ame más este sacramento, el más augusto de los sacramentos, como dice el Código de Derecho Canónico. Y qué bueno que este espacio se dé en la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, porque miren, hay una realidad muy importante y es entender que la Eucaristía no es una acción simbólica. Hay que tener cuidado en ello. La Eucaristía es presencia real de nuestro Señor en la palabra proclamada
en la comunidad congregada y de manera especial en las especies que consagra el obispo o el presbítero. Jesucristo presente bajo las apariencias del pan y del vino, nos dice la teología católica. Entonces, es una celebración fundamental. Hay cosas de nuestra fe, como los ejercicios de devoción popular, de piedad, que hay que hacer, pero si uno falta, pues no está cometiendo una falta gravísima. Pero de centrarnos en la importancia de la Eucaristía y del valor de la Eucaristía dominical, eso sí es grave, porque se empieza a socavar no solo la relación con Dios, sino también el sentir que hacemos parte de una comunidad parroquial. Además, padre, que si nosotros pues lo miramos en el Evangelio, el momento es una realidad, el momento en que Cristo no solamente eh, constituye la iglesia, sino que unida a él está la celebración eucarística. Es la presencia, su entrega, su cuerpo, su vida, inmediatamente y con ella surge la iglesia, de manera que son inseparables y se hace inseparable en nuestra vida. Yo quisiera subrayar la primera lectura del domingo próximo, del Génesis, la ofrenda que hace Abraham a Melquisedec de pan y vino, y dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Ofreció pan y vino y le dio el diezmo. Uniendo toda esa realidad ministerial, pensando ya en el Nuevo Testamento y en el sacerdocio cristiano, no podemos separar iglesia, Eucaristía y sacerdocio. Y creo que en eso también hay que estar muy atentos porque hoy hay una fuerte tendencia para decir Cristo sí, iglesia no. Nosotros no podemos entender una relación plena con el Señor al margen de una comunidad, porque es que Él también se hace presente en el prójimo, en el hermano, en el párroco, en la religiosa, en el catequista, en todas las personas de buena voluntad que aman a Dios. Entonces son realidades inseparables, de tal manera que el Corpus Christi implícitamente es una celebración del sacerdocio de Cristo que se prolonga en el sacerdocio de nosotros los presbíteros y de los señores obispos. Padre, ¿cómo podríamos, en general, para todas las personas que tienen una visión muy genérica, no tienen el verdadero sentido de la Eucaristía, cómo invitarlos a vivir a conciencia la presencia y el sentido de la presencia de Cristo en la Eucaristía? Más allá de lo devocional, más allá del cumplimiento de cumplir la norma de ir a la iglesia los domingos, es cómo realmente llegar a sentir que la Eucaristía es parte de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Permítanme un ejemplo para ilustrar. Yo creo que todos nos preguntamos por la vida eterna y nos preguntamos, bueno, después de la muerte, ¿qué sigue? Y anhelamos la eternidad. Yo creo que en la fe nuestra se nos anuncia que hay vida eterna. Pero la vida eterna no es una realidad de un más allá desconocido. La vida eterna consiste, dice San Juan, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y el ejemplo es este. La mamá que está haciendo el postre. Entonces el esposo o el hijo pasan por allí por la cocina, sienten el aroma. Mamá, ¿usted qué está haciendo? El postre para el almuerzo. ¿Qué hace la mamá? Con la cuchara le da una pruebita y le sabe rico. Mamá, ¿puedo comer más? No, es para el almuerzo. Ese ejemplo para decir, la Eucaristía es la pregustación, la prefiguración, el anticipo real de la eternidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, la misa es la misma y el valor siempre es el mismo, una grandeza extraordinaria. Pero hay celebraciones que a uno lo tocan más. Una palabra del Evangelio, la predicación del sacerdote, el mismo ambiente, y uno quisiera decir como Pedro, Señor, qué bueno estar aquí, y siente que esa celebración toca profundamente el ser.
Ese es un signo de que la vida eterna es una realidad que tenemos que anhelar y preparar. Y créanme, el mejor espacio que Jesús nos ha dejado para prepararnos al cielo es la Eucaristía. Por eso, cuando uno va más allá de la norma. Y si bien es cierto que los 5 mandamientos de la iglesia nos ayudan, entre ellos el oír, como se decía antiguamente, misa entera los domingos y fiestas de guarda. Eso es importante. Es más importante sentir que yo voy a la Eucaristía porque me encuentro con el amado, con el Señor. Me encuentro con aquel que se entregó por mí porque me ama. Fíjese que cuando alguien se enamora, el enamoramiento no pone primero la ley, desborda la ley, y quien ama se da. Lo más parecido es el amor de las mamás, nuestras mamás. A la mamá no le importa trasnocharse cuidando a su niño, y si está llorando se preocupa y está velando. Un papá, una mamá dejan su alimento para dárselo a sus hijos. Es decir, el amor tiene una altísima cuota de sacrificio. Por eso, cuando se ama la Eucaristía, uno puede salvar cualquier obstáculo. Pero yo creo que es la hora como de pensar a veces en tantas disculpas que sacamos para la Eucaristía el domingo. Es que tengo tanto que hacer. Nos dejan muchas tareas en el colegio, en la universidad. Ese día tengo que lavar la ropa, arreglar la casa. Es cierto que todos tenemos un ritmo de vida distinto, pero cuando uno ama, hasta inventa el tiempo. Por eso qué bueno sentir que la misa no es una obligación, es la vida que se me da para que yo sea feliz. Para todos quienes nos están acompañando hoy en el programa de Rey con Cristo, estamos dialogando con el padre Rodrigo Gallego, párroco de la Catedral de Buga, y estamos compartiendo el conocimiento de nuestra fe cristiana en el tema de la Eucaristía. Dejen nuestras inquietudes, sus inquietudes y sus preguntas en la caja de comentarios para compartirla con él y hagan con nosotros el programa. Padre, quisiera, en base a esta primera parte de este primer conocer de la Eucaristía, estamos viendo la celebración solemne de lo que es la fiesta de Corpus Christi. Realmente, ¿cuál es ese origen de la fiesta de Corpus Christi? ¿Cómo surge? Y indudablemente que dentro de la fe cristiana, pues el punto de partida siempre es el amor de Cristo. ¿Cómo surge este origen, esta fiesta de Corpus Christi? A ver, yo creo que un primer elemento antes que hablar de historia es que la iglesia siempre ha tenido conciencia de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Yo dije ahora, no es una presencia simbólica. Y pongo un ejemplo, la bandera. Usted ve una tela con 3 franjas, amarillo, azul y rojo, inmediatamente usted asocia Colombia. Pero la tela materialmente no es Colombia. Pero el símbolo nos evoca una realidad, una patria, un territorio, unos habitantes, unas costumbres. La Eucaristía no es simbólica, es real porque Él está allí. Por eso fíjese que el sacerdote usa unas vestiduras sagradas, unos ornamentos para presidir la Eucaristía, porque en ese momento el sacerdote actúa, dice la iglesia, in persona Christi, en persona de Cristo, es el Señor. Yo quisiera recomendarles algo, es muy importante saber cómo ha sido la conciencia de la presencia de Cristo en la Eucaristía a lo largo de la historia de la iglesia. Y hay 2 documentos muy antiguos, de pronto si ustedes pueden escribir allí para que la gente lea y los busquen, que nos hablan de cómo ya desde los primeros años de la iglesia se celebraba la Eucaristía cada domingo y se entendió, como en los discípulos de Maús, que se les abren los ojos y lo reconocen en la fracción del pan. Esos documentos son la Didache, un documento del año 70 después de Cristo, o sea, es contemporáneo con los escritos del Nuevo Testamento, y allí se habla de cómo se debe celebrar la Eucaristía. Y en el siglo II, hacia el año 165,
aparece San Justino Mártir, quien en una obra llamada Apología de San Justino Mártir, hace una descripción muy detallada de la celebración de la misa. Sorprende porque usted lee el texto y es la misma liturgia nuestra, el mismo esquema, la palabra, el ofrecimiento de los dones, la consagración, la comunión y el pensar en los pobres. Ese es otro elemento importante. La Eucaristía es la celebración del amor, dice Benedicto XVI, es el sacramento de la caridad que se tiene que proyectar en servicio a los necesitados. Entonces hago esa sugerencia. Segundo, la celebración litúrgica del Corpus Christi se remonta al año 1246, a partir de un milagro eucarístico. El Papa del momento, curiosamente, le encomienda a uno de los santos más extraordinarios de la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que componga los textos para la misa del Corpus. Son los textos que oramos en esa celebración. Y un detalle, seguramente ustedes han escuchado a sus párrocos cada jueves cantar el Tantum Ergo, dos frasecitas de un himno en latín, que es un himno eucarístico, que se le atribuye también a Santo Tomás de Aquino. Es decir, es una fiesta que aparece en la iglesia desde el siglo XIII. Llevamos casi 800 años con esta bella liturgia. Y a la par del surgimiento de la liturgia del Corpus Domini, cuerpo del Señor, o Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, empiezan a aparecer los primeros ostensorios o custodias, porque nace la costumbre de llevar procesionalmente y también visiblemente la Eucaristía. A Jesús lo tenemos en el sagrario, pero para eso fueron naciendo lo que llamamos nosotros las custodias u ostensorios, y de llevarlo procesionalmente como se hace en el Corpus y el Jueves Santo, pero en el copón, desde el altar hasta el altar de la reserva. Entonces es una celebración muy antigua en la iglesia. Litúrgicamente es el jueves, tuvo que haber sido ayer jueves. Ayer jueves. En muchas parroquias lo hicieron, pero en Colombia, por razones pastorales, entonces se permite celebrar el domingo, porque normalmente hay primeras comuniones, entonces los niños acompañan la procesión y porque es el día de mayor afluencia de fieles. Entendiendo y comprendiendo toda esta dimensión de la fiesta de Corpus Christi, hemos visto también que en la iglesia ha llevado a hacer unos trabajos especiales, por llamarlo así, que invita a vivir a través de congreso eucarístico un encuentro con mayor comprensión, con mayor formación, con mayor dimensión. Y estos congresos eucarísticos que surgen a partir de trabajo en la diócesis o nacionales o internacionales, quisiera conocer un poco qué es este aspecto y este trabajo de los congresos eucarísticos. Según lo que estudiaba para poder compartir con ustedes, el primer Congreso Eucarístico Internacional tuvo lugar en 1881 en Francia. El último fue en el año 2020 en Hungría, con la presencia del Santo Padre, el Papa Francisco. Entonces, la síntesis del Congreso Eucarístico es una acción multitudinaria que le permita a la Iglesia meditar nuevamente en el valor central de la Eucaristía, en la presencia de Jesús en este sacramento augusto y la importancia del efecto misionero que tiene la misa, porque no es solamente centrarnos en la liturgia sino en el después de la celebración, entender que uno celebra para luego ir a comunicar, o sea, digamos, la Eucaristía misionera. Entonces, se han celebrado una buena cantidad de congresos eucarísticos que se llaman internacionales. De hecho, la Santa Sede tiene un comité organizador para ello. Cuando el Papa puede asistir, lo hace, o lo hace a través de un delegado. Se celebra cada 2 o 3 años. Van delegaciones de todos los países, al estilo de la Jornada Mundial de la Juventud o del Encuentro de Familias. O
sea, la iglesia hace estas acciones multitudinarias para acentuar, subrayar énfasis de la vida cristiana. El Congreso Eucarístico tiene una finalidad y es que todo el mundo sienta que el eje de la comunidad, el eje litúrgico de la vida cristiana es la Eucaristía. Históricamente, para nosotros es muy importante pensar en los congresos porque en Colombia tuvo lugar uno, el número 39, en agosto de 1968, cuando nos visitó su santidad San Pablo VI. Vino no solamente a inaugurar la conferencia episcopal de Medellín del Consejo Episcopal Latinoamericano, sino a dar apertura a ese 39º Congreso Eucarístico Internacional. Fue un acontecimiento muy grande. Acuñaron monedas, modernizaron la ciudad de Bogotá para poder recibir al pontífice, construyeron el barrio Pablo VI para albergar a todos los peregrinos que vinieron del mundo y sobre todo de América Latina. Entonces, en el año 68 tuvimos en Colombia esa sede. Pero, sí, adelante. No, tranquilo, padre, bien pueda. Y a nivel regional también se celebran, ¿no? Congresos regionales, nacionales o diocesanos. Y yo quisiera subrayar algo. En 1948 se tenía programado el primer Congreso Eucarístico de los países bolivarianos en Cali, pero por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el inicio de toda esa violencia política bipartidista, el Congreso fue aplazado para el año siguiente, en el 49. Fue muy bonito porque fruto de ese congreso quedó el templete eucarístico, la parroquia del Templete en Cali, regentada por los padres carmelitas, y su organizador fue en ese momento el padre Julián Mendoza Guerrero, quien después fue el primer obispo de la diócesis de Buga. Él fue el secretario ejecutivo de ese congreso eucarístico bolivariano. Y era la primera vez, curiosamente, que a Colombia venía un cardenal, delegado de su santidad el Papa Pío XII, el cardenal Clemente Mica. Entonces muchas familias vallecaucanas, entre esos la mía, fueron a Cali al Congreso, no tanto por el Congreso, sino por la curiosidad de la gente, ¿cómo será un cardenal? No sabían, era la primera vez. Fue un acontecimiento muy lindo y que dejó un signo visible muy bello. Y es que las familias, todas las familias del Valle del Cauca, todavía no existía ni la diócesis de Palmira, era solo la diócesis de Cali, aportaron oro. Entonces muchas mamás regalaron su argolla de matrimonio, sus areticos, para hacer la custodia del Congreso Eucarístico, una custodia muy linda, homenaje a Jesús el Señor. Padre, ¿quién convoca el Congreso Eucarístico a nivel internacional y en la diócesis quién lo convoca? A nivel internacional, la Santa Sede, el Papa, a través de ese comité. En ese caso del Congreso Eucarístico Bolivariano fue la Conferencia Episcopal de Colombia. Y de hecho se hizo en el 49 para darle como un momento de sosiego al país en medio de toda esa crisis de la violencia. Y a nivel diocesano, pues es el obispo. Aquí en la diócesis de Buga tuvimos alguna vez uno aquí en Buga y vale la pena porque es un momento muy bonito, yo diría como muy escaso, no se realizan con mucha frecuencia, pero una oportunidad de oro para alimentar la fe de la gente en la Eucaristía. Digamos que para llamarlo así, el trabajo posterior que tiene como tarea en la Iglesia el Congreso Eucarístico, cómo se dimensiona y cómo se lleva como el encuentro de esos frutos, esa valoración de los frutos del Congreso. Yo creo que de lo más importante que se tiene es el efecto que en las comunidades parroquiales tiene la revisión de la calidad de nuestras celebraciones, de la calidad de nuestra liturgia. Porque si en algo tal vez, y perdónenme que lo diga, fallamos nosotros, es que podemos ir bajando la guardia en
dice Benedicto XVI, en el decoro de nuestras celebraciones. Entonces, si el Congreso ayuda a realzar la importancia de la presencia de Cristo en la Eucaristía, a subrayar nuestro amor por Él, el Congreso se prolonga en la medida en la que uno, como párroco, como pastor, dignifique la celebración, motive a los fieles y los fieles sientan que allá hay un vínculo vital con Jesucristo. Segundo, normalmente en los congresos eucarísticos hay primeras comuniones. Entonces es muy bonito sentir que en los niños se va pasando la antorcha de la fe, de la llama de la fe. Se entrega para que ellos reciban lo que hemos recibido y comuniquen a futuro a otras generaciones. Y tercero, hay un detalle. Normalmente los congresos dejan algún signo musical, y voy a poner uno. Fruto de un congreso eucarístico en Barcelona, España, en 1913, se compuso un canto que todos nos sabemos. Cantemos al amor de los amores. Ese canto que tradicionalmente cantamos el Jueves Santo en la procesión eucarística. Entonces son signos muy bellos que marcan un momento de la historia del pueblo de Dios. Pero yo pienso que el principal fruto del Congreso es la calidad de nuestra pastoral litúrgica. Regularmente, ¿quiénes son los invitados al Congreso? Todos. El obispo convoca al presbiterio, diáconos, seminarios, religiosos, todas las parroquias, y hay un especial lugar para los niños de primera comunión. O sea, hoy estamos hablando del sínodo, y en cada diócesis nuestros señores obispos han hecho el impulso de un sínodo y nos han involucrado a todos, a todo el pueblo de Dios. El Congreso Eucarístico, digamos que es una celebración sinodal, pero en torno a la liturgia del sacramento de la Eucaristía. Los temas que se presentan en los congresos tienen surgen de algún hecho especial o cómo surge el tema que se va a tratar en el congreso. Doy este dato. Cuando se celebró el Congreso en Cali en el año 49, del cual hablé, pues los medios de comunicación nada que ver con lo que hoy tenemos. Entonces el Papa se hizo presente a través de un audio grabado en un disco, de esos discos de 78 revoluciones. Entonces vino la voz del Papa y a través de unos altoparlantes pusieron la locución del Papa Pío XII sobre el valor de la familia y la familia como garante de la transmisión de la fe. Entonces miren la importancia. Segundo, todos los congresos tienen ponentes, obispos o sacerdotes o laicos que pueden compartir una experiencia teológica o espiritual de la Eucaristía, pero siempre en torno a la palabra y al sacramento y a la edificación de la comunidad. En la última reunión que tuvieron los delegados de liturgia de las diócesis de Colombia en Bogotá, trataron el tema precisamente de la Eucaristía con la doble dimensión, la palabra y el sacramento del altar, una única mesa, la mesa eucarística. Entonces siempre son profundizaciones teológicas sobre la Eucaristía. El último evento, el último congreso, fue hace mucho, a nivel internacional. En el 2020 en Hungría. Ah, el de Hungría. En un contexto también muy especial porque sabemos por la historia todo lo que han sufrido los países de Europa Oriental, la cortina de hierro, por la presencia y el dominio del comunismo, ¿no? Que quiso sacar digamos, de circulación a la iglesia, la fe. Muchos obispos fueron perseguidos, lo mismo que sacerdotes. Entonces es un momento de testimonio, y miren esto tan importante, de cómo la Eucaristía ha sido en los momentos de persecución la fuerza de sostenibilidad de la fe de los cristianos. Entonces, obispos encarcelados, recuerden ustedes, tal vez si conocen el caso y el testimonio del cardenal Francisco Javier Bantuán, un vietnamita cardenal
que pasó 15 años en la cárcel y la única manera que tenía de celebrar la Eucaristía era con unas gotas de vino en la palma de la mano y algo minúsculo de pan. 15 años celebró la misa así, debajo de la cobija, de memoria. O sea, fíjense cómo estos testimonios nos tienen que mover a nosotros, que tenemos la posibilidad de la misa, que vivimos en diócesis donde hay muchas parroquias, a no desperdiciar esa grandeza del cielo que se nos da a nosotros. Y llevó a la conversión a todos los que estaban allí acompañándolo en la cárcel. Exactamente. Todos vivieron desde el propio momento la compañía de ese gesto, de ese culto que ellos no entendían, pero que al final entendieron el significado y la importancia para sus vidas. Siempre fue camino esperanzador en ellos. Un testimonio admirable. Sí. Eh, Padre, en Colombia, eh, ¿cuál hay en la historia de estos congresos eucarísticos? ¿Solamente tenemos el de cuando la visita del Papa Juan Pablo VI o hay algunos después? Bueno, está el primero que mencioné en 1949, que fue regional, bolivariano. El Congreso Eucarístico del 68, internacional, el único que hemos tenido. Congresos Eucarísticos diocesanos. Y en 1999, para celebrar los 50 años del Congreso Bolivariano en Cali, se tuvo otro Congreso Eucarístico Nacional. Esos han sido como los de mayor repercusión en esta historia reciente en Colombia. ¿Hay algún tema relevante? Digo yo, todos son importantes, pero algún tema que de pronto eh, nosotros podamos vivenciar aún hoy el efecto del Congreso, sea en Colombia o internacional, del cual hoy todavía podamos vivir esa experiencia, su eco, su dimensión. Bueno, ya dije una cosa cultural que es el canto, ¿no? Me parece que eso pues, es una riqueza también que no podemos desconocer. Quiero unir mm, a los congresos algo importante que está también como al inicio de los congresos. El primero dijimos que fue en 1881 en Francia, aprobado por el Papa León XIII, pero el sucesor de León XIII, que fue el Papa San Pío X, fue el Papa de la Eucaristía, sobre todo porque él hizo algo muy bonito y fue admitir los niños a partir de los 7 años a recibir la primera comunión. Por eso yo creo que la mayoría de nosotros recibimos la catequesis siendo muy niños y por primera vez a Jesús Eucaristía entre los 7 y los 10 años. Entonces, eso también está como dentro de ese ambiente que pretenden los congresos, que es hacer llegar a la gente el sentir del valor de la Eucaristía como un don que se nos da, que no es solamente para contemplar y adorar, sino para recibir, para degustar. Ese es un fruto importante que, como dije ahora, queda de los congresos, porque convocan a muchos niños para darles la primera comunión. Y yo creo que en Colombia, en su momento, de pronto hoy estamos ya muy lejos en el tiempo, son 70 años, más de 70 años del Congreso de Cali, pero en su momento tuvo un efecto muy grande, porque fue como un lenitivo, un sosiego en ese momento de crisis de tanta violencia. La voz del Papa, la presencia del cardenal Mícara, muchos obispos en Cali, o sea, como que todo el mundo volcó su corazón y su mirada hacia Cali para sentir la paz que Cristo trae. ¿Alguno próximo que esté programado? Que sepa, en nuestra patria no. No tengo No. pues información en este momento. Si la hay, Interna la desconozco. Internacional tampoco Tiene que próximo. estar programado alguno. El último, como dije, fue en el año 2020, ¿no? Y allí sería la presencia o hubo presencia del Papa Francisco. Sí, el Papa estuvo allí y como dije, pues era un signo muy bello porque él se encuentra con muchas personas que vivieron el horror de la persecución comunista
el comunismo que quiere en muchos casos tristemente apagar la vida de la iglesia. Padre, como cristianos, cómo vivir un ejercicio permanente de preparación para llegar a la Eucaristía, para hacernos presencia y ofrenda en la Eucaristía? Yo daría un consejo que trato de aplicarlo en mi vida: no acostumbrarnos. Cuando uno se acostumbra a las cosas, les pierde el encanto. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Muchas personas ahorran para venir a Buga a visitar al Señor de los Milagros, de pueblos lejanos, y los párrocos hacen actividades, rifas, empanaditas, y van ahorrando porque vamos en peregrinación a Buga. Nosotros vivimos aquí a 2 cuadras de la Basílica, y yo pienso que la gente se acostumbra y se pierde la novedad de tener el santuario. O sea, como que la cotidianidad va matando la capacidad de la novedad. Entonces, cuando uno vaya sintiendo eso frente a la Eucaristía, ojo, hay que cuestionarse, porque es que el que se hace presente allí no es un vecino cualquiera, es el Señor, es el Rey de Reyes, el Maestro, es nuestro Salvador. Entonces, lo primero, y hacer como un esfuerzo espiritual de prepararse, de distinguir, es el momento de la misa, voy a la Eucaristía. Mire, detalles como esto, hasta la misma presentación. Perdónenme el comentario que voy a hacer, pero uno ve a los hermanos de las iglesias no católicas que se encachacan para ir a su culto. No tienen la Eucaristía, nosotros la tenemos. Aún en eso, o sea, demostrar incluso físicamente que vamos al encuentro del amado. Bueno, con sencillez, pero disponer un corazón, encachacar el alma para saber que vamos a escuchar la palabra y a recibir el sacramento. Otro detalle, miren, nunca cambien la misa por nada. Tiene que ser que usted sea una persona que cuida de su mamá, de su papá, de una persona anciana que no puede dejar solo. Jesús está ahí en ese anciano, esa es su Eucaristía. Pero hoy hay muchas posibilidades en las redes sociales de unirse a la liturgia. Otro detalle, no nos acostumbremos a vivir en pecado. Para eso Jesús nos dejó el extraordinario sacramento de la alegría, de la confesión, que es prepararse para la misa también. Y sentir lo que el Papa Francisco nos decía, que la Eucaristía no es para perfectos, sino para las personas que están heridas por el combate de la vida, y eso somos todos nosotros. Pero nos disponemos, nos dejamos sanar para acercarnos a la misa. Y miren, todos los que siguen esta transmisión, nosotros acá tenemos todavía la posibilidad de parroquias, de sacerdotes, valoremos. Yo conozco testimonios de personas, conocí uno en especial, una persona que venía a formarse aquí en Buga para el diaconado permanente y vivía en una isla a 4 horas de Tumaco. Tenía que venir en embarcación a Tumaco y tomar otro barco de Tumaco a Buenaventura, 13 horas, y luego de Buenaventura a Buga, formándose para ser diácono. Y yo le preguntaba, ¿por qué todo eso? Porque donde yo estoy no hay sacerdote, entonces yo pienso ser diácono para que un párroco me consagre la Eucaristía y yo tener allá y darle la palabra y el sacramento a la gente. Fíjense, valorar eso, porque todos nosotros aquí tenemos la posibilidad de la Eucaristía. Pero insistiría en eso, no acostumbrarnos y aprender a contemplar a Jesús presente en este sacramento. Y en ese mismo sentido, Padre, poder encontrar la dimensión espiritual y significado en nuestra vida de recibir precisamente a Cristo en la Eucaristía, en la comunión. Cómo preparar también interiormente el corazón, el espíritu, para ese momento y para esa experiencia y para tener un efecto de prolongación de esa existencia de Cristo en nosotros después de la Eucaristía. Miren, yo creo que hay algo muy importante que nos enseña San Agustín. Cuando nosotros nos alimentamos, los alimentos que consumimos se transforman en la persona, los nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, azúcares.
Pero cuando uno comulga ocurre el efecto contrario. Nosotros somos asimilados por Jesucristo. O sea, el término sería nos cristificamos. Y eso debe tener un efecto, porque es que yo no puedo venir a misa, comulgar, salir y seguir en las mismas. Tal vez disociador, criticón, descalificador de la vida de otros, juzgar. Nosotros tenemos que ser coherentes. A quien recibimos, lo tenemos que comunicar con un testimonio de vida. Y yo creo que esa es una crítica que el mundo nos hace. Fíjense cómo Federico Nietzsche decía que los cristianos viven como si Cristo no hubiera resucitado. Eso que nos lo diga una persona que no quería la iglesia, nos tiene que cuestionar, porque ¿qué verían los cristianos de su época? ¿Rostros amargados? ¿Testimonios incoherentes? No. Yo pienso que hoy estamos en una época donde el mundo, como decía San Antonio de Padua, nos dice que callen los discursos y que hable la vida. Y esa vida se nutre en la misa. Por eso, que nos demos cuenta, cada uno, empezando por los sacerdotes, si lo que estamos haciendo en el altar lo proyectamos en la vida, porque es muy duro que a usted le digan, usted vive metido allá rezando, camanduleando, pero vive de otra manera, no nos soporta en la casa. Ojalá que eso no nos pase, que se nos note que somos personas eucarísticas. Padre, hay una realidad en muchos de nuestra vida, de nosotros. Nuestra fe cristiana se hizo base, se hizo fundamento en la familia, en la casa. Y muchos de los que hoy en día son sacerdotes parten de esa experiencia de familia. Y los que hoy creemos en Cristo y vivimos la experiencia de iglesia y de fe, sabemos perfectamente que nuestro principio surgió en la familia, en la casa. Hoy, lamentablemente, cada vez estamos viviendo como una vía contraria, cada vez va desapareciendo la presencia de Cristo en la familia. ¿Cómo restaurar esa presencia de Cristo en familia? ¿Qué hacer desde la catequesis, desde la iglesia, desde la formación? ¿Qué hacer para recuperar a Cristo, a Dios, el amor de Dios en la familia? El domingo pasado escuchábamos en la segunda lectura que la esperanza no defrauda, carta a los romanos. O sea, partir también del deseo de sentir que Jesús no nos deja, que la iglesia está. Pero tenemos una responsabilidad y lo que usted dice es muy cierto. Estamos en una época muy compleja y hay que decirlo, el Estado muchas veces no contribuye al progreso porque cuando minamos la vida de la familia, estamos minando y socavando la vida social. Porque uno es lo que básicamente recibe en el hogar y después perfecciona o refuerza en la escuela. Pero si vivimos en un ambiente donde la familia se ha desdibujado, ¿qué esperamos? Entonces, la pastoral de nuestras parroquias, nuestro servicio, tiene que priorizar la pastoral familiar. El matrimonio no ha pasado de moda. Lo que Jesús nos dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre es vigente. Aquello del Génesis de que el Señor crea al varón y a la mujer como una complementariedad de vida, es así, con respeto lo decimos, pero es que la familia parte, como nos dice la iglesia, del matrimonio que es un consorcio de vida y amor entre un varón y una mujer. Y agradecemos el don de nuestras familias, porque lo que usted decía, Jairo, lo que hemos recibido en la fe y podemos profesar hoy, y los que hemos sido sacerdotes o somos, es gracias a un ambiente familiar. Por eso la diócesis, cada parroquia tiene que defender la familia, promover una pastoral del matrimonio y sobre todo hacer atractiva la vida cristiana para los jóvenes. ¿Será que de pronto nos ven como tan amargados, como tan señaladores? En eso debemos cuidarnos. Yo lo digo como experiencia y me preocupa. ¿Cuántos niños hacen la primera comunión en Corpus o en Navidad
o el 8 de diciembre? ¿Y cuántos vuelven continuamente a la vida parroquial? Y lo mismo con las confirmaciones, es decir, ¿cómo está siendo nuestra catequesis? ¿Efectiva? ¿Estamos enamorando a los niños y a los jóvenes de Jesús y de la iglesia? Yo creo que ahí hay un cuestionamiento de metodología pastoral muy grande para todos. Pero no perdamos la esperanza, porque todo ese trabajo que los catequistas hacen deja una semilla y tarde o temprano las personas bajo la acción del Espíritu sentirán, me enseñaron esto, retorno al rebaño. Y mucho más porque el efecto, como decía usted ahora, a nivel de gobierno, pues no se está reforzando, no se está afianzando. Y aparte de eso, la invasión dentro de lo que son los aspectos ideológicos, pues se conducen es en vía contraria, ¿no? De separar a los jóvenes desde la mente y el espíritu de nuestra fe. De manera que hay un efecto muy fuerte desde afuera que de pronto no está siendo equiparado desde nuestro esfuerzo de fe hacia estos jóvenes. Yo creo que hay una cosa muy importante. Alguien me decía en estos días, ¿qué dice la iglesia frente a tantos problemas morales, sí? De los divorciados, de las personas del mismo sexo que hacen vida en pareja, etcétera. La iglesia señala, la iglesia juzga. Yo le decía, no, pero la iglesia tiene una tarea, anunciar la verdad. Y la verdad muchas veces nos duele. Ejemplo, yo voy al médico porque estoy enfermo. El médico no me puede disfrazar el diagnóstico. No, usted tiene eh, una ligera afección hepática. Usted tiene un cáncer. Tiene algo grave. Si a mí el médico me disfraza el diagnóstico, me está engañando. Y si me engaña, yo no puedo hacer un tratamiento eficaz. El ejemplo es para decir que la iglesia pone la verdad de Jesucristo, que a algunos les choca, que el mundo muchas veces nos ve a nosotros como anticuados, pero la verdad de Cristo nunca pasa. No podemos vivir en el relativismo del mundo que hoy es sí, mañana no. Eso deja al hombre interiormente vacío. Cuando a mí me iluminan con la verdad del Señor, me ponen en mi propia verdad y soy libre. Y quien es libre realmente encuentra a Jesucristo como el sentido de su vida. Claro, y la transformación es desde la verdad, y la verdad es Cristo, pero hay transformación. Totalmente, totalmente. Entonces, yo pienso que frente a esto la iglesia no puede hacer silencio y hay una realidad muy clara en los hechos de los apóstoles, cuando ellos dicen obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que la oportunidad también de decirles frente a todo este panorama de política que vivimos, como católicos, tenemos que en responsabilidad votar, pero pensando en el bien y en el progreso de la comunidad, del pueblo y también en la iglesia. Es verdad, Padre. Padre, pues se nos está acabando el tiempo. La verdad ha sido una conversación, un momento muy agradable, no solamente de aprender y de conocer pues todos estos temas que nos ayudan a iluminar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra vida, sino porque conversar con usted también es muy agradable y uno quisiera extender los temas y extender el tiempo, pero, pero está limitado. De manera que quiero agradecerle de verdad este momento que ha compartido con nosotros, estas enseñanzas que nos ha dejado con tanta claridad y agradecerle su presencia y estar con nosotros hoy. No, a ustedes muchas gracias. Como lo dije al inicio, valoro inmensamente esta deferencia. Pensaba yo esto, es muy bonito porque Buga es hija de Palmira como diócesis. Nuestra diócesis nace del territorio de la diócesis de Palmira, 8 de sus 10 municipios. Entonces es bonito entender esa comunión también en la historia. El seminario nuestro acoge seminaristas de Palmira. Y entonces todos sembrando para la misma obra del Señor. Los invito, a los que quieran venir en peregrinación también, conocer la Catedral de Buga es una gracia, es un templo antiguo, histórico, un monumento nacional que vale la pena conocer. La mayoría vienen a Buga, ven el milagroso y se van. Los invito, Catedral San Pedro de Buga. Muchas gracias por este espacio.
Padre, quiero aprovechar ese aspecto que usted nos presenta porque hay una realidad, ¿no? Creo que muchísimos de nosotros los católicos vamos a Buga solamente centralizados en la basílica y nunca tenemos ni siquiera la curiosidad por, como un mínimo atención de conocer la catedral o conocer las otras parroquias de la ciudad. De pronto voy a compartirles unas fotos y las pueden publicar a través de las redes, lo que quieran, para que vean el valor. La catedral cumplió en diciembre pasado 240 años de su reconstrucción, pero es un templo que se remonta a finales del 1500. Vale la pena. Bienvenidos a Buga. Les pido Muchas también gracias. que nos encomienden, que oren por nosotros, por este sacerdote, y oramos nosotros en Buga por esa querida diócesis de Palmira. Claro que sí, Padre, y a usted muchas gracias. A todos los que nos han seguido en el día de hoy, nos han acompañado en este tema, pues un saludo y un agradecimiento y los invitamos, como todos los viernes, a vivir en Red con Cristo. Y para finalizar, Padre, un mensaje final para todos nuestros hermanos en Cristo que siguen a través de Red con Cristo este programa y la bendición, Padre. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, como cantamos. Acuérdense que el que ama va más allá de la norma, que no nunca nos falte la Eucaristía, no podemos vivir sin la Eucaristía. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Para todos ustedes, una feliz fin de semana y sigamos en Red con Cristo.